Vamos a leer la palabra del Señor en la primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 1, versículos del 1 al 10. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 1 al 10. Dice así la palabra del Señor. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros, por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. En esta mañana quisiera compartir con vosotros el ejemplo de esta iglesia de Tesalónica en lo que fue su labor evangelizadora y misionera. Esta iglesia fue testigo de Jesús, como ayer meditábamos en el estudio que tuvimos, y lo fue en esa triple dimensión que ayer comentábamos. Testigos de Jesús en palabra, también en acción y aún, en algún caso, en esa disposición aún a morir por Jesús. Ellos fueron verdaderos testigos. ¿Recordáis los que estuvisteis anoche que dijimos que esa palabra en el original, en el griego, era el término mártir? Realmente fue una iglesia transmisora del Evangelio. El Evangelio se ha ido transmitiendo desde el Señor Jesús a los apóstoles y a todos los que fueron siguiendo. Y es en esa cadena de transmisión del Evangelio que el Evangelio se ha ido extendiendo hasta llegar 2000 y pico años hasta nosotros. Gracias a Dios por todos los eslabones que han mediado entre los apóstoles y nosotros. ¿Cuántos han sido fieles en la cadena de transmisión del Evangelio que ha permitido que millones haya hoy día de cristianos? Si ellos no hubieran sido fieles en esa transmisión, no estaríamos aquí. Somos fruto de una cadena de transmisión del Evangelio, uno, a otro, a otro, a otro. Alguien compartió el Evangelio contigo un día. Te habló de Jesús, fue testigo de Jesús. Y aquí estás, y aquí estoy yo. Yo compartía mientras desayunábamos a Agustín y Ani, los tres, de mi testimonio de cómo yo entregué mi vida al Señor en un campamento de jóvenes cuando tenía 13 años en Algeciras.
y cómo 29 años después me reencontré con la dueña de esa finca en la iglesia de Algeciras. Y ella no sabía que yo predicaba ese día en la iglesia de Algeciras, en el año 2000, recién nombrado coordinador de la federación. De hecho, no reconocía a esta señora con el pelo blanco durante el culto. Pero al final del culto, saludando a los hermanos, vino hacia mí llorando, se me abrazó y me contó la historia. Ella y su esposo se habían apartado del Señor por algunos años. Y estando apartado del Señor, comentaban entre sí, ¿para qué serviría que dejáramos nuestra finca? Y después se iban estos jóvenes y nos dejaban todo revuelto. Aquel día, esa mujer entendió que no había sido inútil lo que hacía. En este caso no con la palabra, pero con su acción, había sido parte de la cadena por la que a mí me había llevado el Evangelio. Es interesante, hablando de transmisión, que las cadenas de transmisión son muy habituales. ¿Sabéis lo que hacen las hormigas? Los caminitos que forman las hormigas se van transmitiendo dónde está la comida. Van soltando una sustancia química que dejan en el camino, la recoge la hormiga siguiente y esa lo pasa a la otra y esa lo pasa a la otra hasta que llegan al azúcar que tenemos en la cocina. Ya mismo empiezan, ¿no? Ya están empezando. Ocurre también, no solamente en organismos vivos, pasa en el funcionamiento de mucha maquinaria, la correa de transmisión, ¿no? Que sirve para ir pasando lo que es la energía que se genera en el motor hasta que llega a la rueda que finalmente pone el coche en movimiento. O sea, las cadenas de transmisión son realmente importantes. Bueno, pues estos creyentes de Tesalónica fueron eslabones en la cadena de transmisión del Evangelio. Y todo creyente y toda iglesia estamos llamados a tener el honor de ser parte de esta cadena transmisora del Evangelio con mayúscula. El mensaje que trae vida nueva, que trae esperanza, que convierte los corazones, que da vida nueva en Cristo. Es lo que el apóstol Pablo se refiere cuando escribiéndole a los corintios les dice, sí, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. El vaso de barro somos nosotros, con nuestras debilidades de todo tipo que tenemos. Pero lo que hay en el barro, en el vaso de barro, es tesoro, puro tesoro, el Evangelio del Dios vivo. Y nosotros tenemos el gran honor de ir pasando el vaso con el tesoro que lleva dentro. ¡Qué grande! Y esta iglesia fue transmisora, va pasando el Evangelio a otros. ¿Cómo transmitieron el mensaje? En un sentido, lo que vamos a ver ahora lo vimos anoche, pero ahora personalizado en el ejemplo de una iglesia, la iglesia de Tesalónica. Y es interesante esta dimensión, porque como un hermano decía ayer, el Evangelio se transmite personalmente, y es verdad. Pero hay iglesias que son más transmisoras que otras, ¿no os parece? Como iglesia, que han llegado a este punto de vivir el Evangelio con tal intensidad, de conocer el gran privilegio que es como iglesia del Señor. Y eso fue la iglesia de Tesalónica. Es una iglesia inspiradora, porque los ejemplos nos inspiran. O mejor, a veces nos pueden también desanimar, decir, bueno, nosotros no somos como ellos. Es verdad. Pero yo creo que el ejemplo de Tesalónica es ese punto de referencia, donde cualquier iglesia puede decir, Señor, haznos como Tesalónica, transmisores del Evangelio. ¿Cómo transmitieron el Evangelio los tesalonicenses? Pues en primer lugar, transmitieron el Evangelio con palabras. Lo que os quiero decir es muy simple en un sentido.
Pero es fundamental que entendamos esas formas de transmisión, esa cadena de transmisión para que el Evangelio llegue a otros. Transmitieron el Evangelio con palabras. Ahora, dice el versículo 5 que hemos leído, hablando de la transmisión primero por parte de los apóstoles, del apóstol Pablo y de los que le acompañaban, que leemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Dice, versículo 5, nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, pero lo cierto es que llegó en palabras también. Dice, no llegó en palabras solamente, y esto es importante entenderlo y después iremos a ello, pero sí llegó también en palabras, porque el Evangelio hay que verbalizarlo, es un mensaje que hay que compartir. Y esta iglesia, a su vez, fue divulgadora de esa palabra. Notad en el versículo 8, partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. Ese mensaje poderoso. Y dice no solamente en Macedonia y Acaya, en la región cercana, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Notad cómo en el versículo 13 del capítulo 2, más adelante, el apóstol Pablo escribe, 1 Tesalonicenses 2:13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, por lo tanto hubo palabras, va a decir en el capítulo 1, no solamente palabras, pero hubo palabras, y recibieron la palabra de Dios que oyeron de los apóstoles, dice, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. La semilla que produce el cambio, que lo produjo un día en nuestros corazones al oír esa palabra potente, es la palabra, la semilla viva de la cual habla el apóstol Pedro en su primera epístola, renacidos por la palabra de Dios. Si no hay palabra, no hay conversión. Es importante que entendamos que somos renacidos por esa palabra. Pero el apóstol Pablo nos hace ver que esa palabra, en primer lugar, ha de ser fiel al mensaje recibido. Somos transmisores de la palabra y tenemos que cuidar de que, como la hemos recibido en base a la verdad revelada en la palabra de Dios, nosotros la transmitimos. El Nuevo Testamento pone mucha importancia en que no sesguemos la palabra, es decir, nos fijemos solo en una parte y olvidemos otra, o deformemos la palabra, o agüemos la palabra. La palabra hay que conservarla. En ese sentido, la Iglesia del Señor tiene que ser conservadora, no me malentendáis, en el mejor sentido de conservar lo que hemos recibido. Es un legado que recibimos y que transmitimos. No vale cambiarla. Y hay quien la cambia. Lo hubo en el primer siglo y lo hay en el siglo XXI. Notad en el capítulo 2 de 1 Tesalonicenses, versículo 5, que dice el apóstol Pablo, nunca usamos de palabras lisonjeras. Lisonjeras quiere decir de adular a la gente, de usar palabras para poco echando un mensaje que sea más fácil de digerir, quizás ocultando aquella parte que nos puede resultar como un poco que quizás la gente no vaya a aceptar tan bien. No se trata de adular, de halagar a las personas. Esto no quiere decir que tengamos que ser unos desagradables. Quiere decir que no tenemos que jugar con la gente, halagándole para que reciban lo que estamos diciendo. No son palabras que busquen tampoco acariciar el oído de la gente,
Pablo le escribe a Timoteo en la primera epístola, capítulo 4, versículo 3, diciendo que hay personas que le gustan que acaricien sus oídos. Y le dice a Timoteo, predica la palabra revelada. Tu parte, Timoteo, como pastor y evangelista, es ceñirte a la palabra. Esa palabra que es poderosa, esa palabra que alumbra los ojos, esa palabra que puede escocer en el corazón para llevarle a conocer que necesita la persona volverse a Dios. No acaricies los oídos. No estamos llamados a entretener a la gente con nuestra predicación o con lo que compartimos personalmente, intentando adaptarlo a ver si acepta lo que decimos. Porque el mensaje del Evangelio es lo suficientemente poderoso y el poder de la acción del Espíritu es suficientemente poderoso para poder transformar la vida como un día nos pasó a nosotros. El Evangelio son palabras, sí. No compartió solamente palabras el apóstol Pablo, pero había palabras. Ya sé que en la sociedad de hoy día se dice, como aquella canción, parole, 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 palabras, palabras, palabras que se las lleva el viento. Claro, tiene que venir acompañado, como vamos a ver, de hechos, pero tiene que haber palabras. Y no nos avergoncemos del mensaje del Evangelio. Hay que verbalizarlo, hay que transmitirlo. No se trata, como diría el apóstol Pablo, de palabras persuasivas de humana sabiduría, o sea, retórica, pura retórica humana. En aquellos tiempos del Nuevo Testamento existían los maestros de la retórica, que tenían toda una forma pomposa de hablar para ganarse al auditorio. Pero tampoco se trata que aburramos a la gente con nuestra predicación o con lo que le decimos. Pero no se trata de una maniobra humana para ganar a la gente. Es el Evangelio en su esencia, contextualizándolo, decíamos ayer, a la realidad de la sociedad en la que vivimos y haciéndolo con la sabiduría y el poder de lo alto, pero confiando en el poder del Evangelio y del Espíritu Santo. Ni ser palabras de halago, ni palabras que acaricien el oído, ni palabras de mera retórica, pero palabras verdaderas, palabras fieles al mensaje que hemos recibido. Y esto es lo que hicieron los tesalonicenses. Habían recibido el ejemplo del poderoso mensaje evangelio que habían recibido y partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. Ellos fueron como eco, se hicieron eco del mensaje recibido. Así que una iglesia transmisora del Evangelio es una iglesia que predica el Evangelio. Parece que no hace falta decir eso, porque se supone que toda iglesia predica el Evangelio. Pero la realidad es que ese Evangelio, el Evangelio de la cruz y de la resurrección de Jesús, tiene que ser el centro de nuestra predicación. Y el centro del Evangelio que compartimos. No compartimos una mera moralidad. Claro que es importante la ética cristiana. No compartimos meras opiniones sobre si esto está bien o está mal, que también tenemos un criterio bíblico para exponerlo. Pero la esencia de nuestro mensaje es Cristo, su vida, su muerte y su resurrección. Transmitir el Evangelio con palabras. Segundo lugar, en este pasaje vemos que la transmisión del Evangelio debe ser hecha con poder. Con poder. Dice el apóstol Pablo en ese mismo versículo 5, nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. En poder, en el Espíritu Santo, porque el poder es el poder del Espíritu, que obra también en nuestra vida para darnos plena convicción
de lo que estamos transmitiendo. Entonces, palabras sí, pero no solo palabras. No es un mensaje frío, no es un mensaje teórico, no es un mensaje desprovisto de poder, sino que es en la obra del Espíritu de Dios actuando en nuestra vida, trayendo convicción a nuestra propia vida. Y cuando se habla con convicción profunda, la que trae el Espíritu de Dios a nuestra vida, y el Espíritu de Dios actúa con poder, que ese Evangelio pues llega a la vida de la gente. Algunas personas dicen, cuando aquí habla el apóstol Pablo de que llegó el Evangelio con poder o en poder, se refiere a los milagros. Y la conclusión que se saca desde cierta interpretación de este texto es que la Iglesia debe manifestar la realidad de los milagros hoy día. E incluso en determinado contexto, pues se hacen cultos donde tienen lugar supuestamente milagros. Y se entiende que es de esta manera cuando entonces el Evangelio puede llegar con poder a otros. ¿Qué podemos decir ante esa interpretación? Una iglesia donde aparentemente al menos no ocurren milagros es una iglesia sin poder y por eso no crece. Esto sería una interpretación errónea del texto bíblico. En primer lugar, sería una interpretación errónea porque de hecho cuando el apóstol Pablo habla de milagros y él sí los hizo y los hizo indudablemente en el poder del Espíritu como apóstol de Jesucristo, usa el término en el original poderes, dinameis, que viene de dinamita, pero no en el singular poder, sino en el plural, poderes. Cuando el apóstol Pablo usa en el Nuevo Testamento el término que se refiere a milagros, es usado habitualmente en el plural. Por otro lado, como os decía, es claro que es una realidad el que Pablo era apóstol de Jesucristo. Y nosotros, en el sentido que lo fue Pablo, no lo somos, aunque algunos pretendan serlo. Esto nos llevaría a un estudio más amplio y profundo, pero no podemos decir que, de hecho, en el testimonio que tenemos de las iglesias del Nuevo Testamento y en la narración del libro de los Hechos de los Apóstoles, ocurrieran siempre, incluso por parte de los apóstoles, milagros. Es decir, los milagros no siempre acompañaron la predicación del Evangelio y no por ello dejó de ser menos efectiva. Por lo tanto, la interpretación de que junto a la predicación del Evangelio debe tener lugar la realización de milagros sería una conclusión equivocada. Pero ello no quita de que efectivamente la predicación del Evangelio debe venir acompañada del poder del Espíritu, porque es el Espíritu de Dios el que puede transformar los corazones y el que los abre. Recordaréis el pasaje que leemos en Hechos capítulo 16, versículo 14, cuando Pablo llega a Filipos, y se nos dice en ese texto que el Señor abrió el corazón de Lidia para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Por lo tanto, la conversión es obra del Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios el que puede abrir el corazón de la gente. Es el poder del Espíritu de Dios que nos puede capacitar para hablar con esa convicción, esa certidumbre de la que habla el apóstol Pablo en este texto. Y por lo tanto es el poder del Espíritu de Dios el que puede transformar realmente la vida de los demás. Por lo tanto, la transmisión del Evangelio es en palabras, pero es
también en poder. Palabra y poder, las dos P's, palabra y poder. Pero hay un aspecto más del poder que quisiera mencionaros, y es el poder en la debilidad. ¿A qué me refiero? Es fácil pensar al hablar del poder en milagros, como se hace desde cierto sector de la Iglesia evangélica. Sin embargo, es interesante que el apóstol Pablo resalta la experiencia del poder de Dios en medio de la debilidad. Recordaréis el pasaje escribiéndole a los Corintios en la segunda epístola, cuando él dice, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo experimentó de una forma especial el poder de Cristo en medio de su debilidad. Él no se gloria en sus debilidades, incluyendo las físicas que las tenía, el aguijón en la carne, al que él se refiere en esa misma epístola, sino que en medio de la debilidad humana, el Señor había manifestado su potencia de una forma extraordinaria, especial, más visible, y la gente lo podía ver. Y creo, hermanos, que cuando, no solamente a nivel personal, sino también como Iglesia del Señor, experimentamos situaciones de particular debilidad. Somos afligidos no por el aguijón en la carne literal, sino por circunstancias que nos muestran, por lo que está viviendo la Iglesia, que somos débiles. Hay una buena noticia. El Señor actúa de una forma especial en medio de nuestra debilidad. En medio de nuestra debilidad. De hecho, había sido la experiencia de los tesalonicenses y el mismo Pablo, cuando Pablo predicó en Tesalónica. Si venís conmigo un momentito, en Hechos, en el capítulo 17, ahí es cuando Pablo llega a Tesalónica. Pero ¿sabéis qué había pasado antes de la ciudad de donde venían? ¿De dónde venía Pablo cuando llegó a Tesalónica? Con su compañero Silas. Venían de Filipos. ¿Y recordáis lo que pasó en Filipos? ¿Lo encarcelaron? ¿Sí? Y tuvieron que salir al final. Les rogaron y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Al final los echaron y salieron y se fueron a Tesalónica, después de la experiencia tremenda que habían tenido en Filipos. Humanamente hablando, tremenda experiencia de debilidad. Habían sido azotados, habían pasado el tiempo en la cárcel y habían sufrido el hostigamiento de la ciudad. Allí quedó el fruto del carcelero, de Lidia, que se convirtieron al Señor. Pero cuando llegan a Tesalónica, dice Hechos 17:5, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón, donde estaba Pablo y los compañeros, procurando sacarlos al pueblo. Y dijeron, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Y alborotaron al pueblo, a las autoridades de la ciudad, pero obtenida fianza que le hicieron pagar al hospedador, a Jasón, le soltaron. Esa era la circunstancia. Era una situación de debilidad. Y los tesalonicenses se convirtieron en medio de esa situación. Así surge la iglesia de Tesalónica. Y ellos son impresionados por este ejemplo de convicción, de fortaleza en medio de la debilidad. Eso es el poder de Dios actuando. No hacían falta milagros, porque el propio testimonio de estos transmisores del Evangelio
mostraban que había una fuerza y un poder especial en medio de una situación de debilidad. Ya sé que no nos gusta ser débiles, a mí el primero. Ya sé que no nos gusta que nuestra iglesia pueda tener señales de debilidad. Todas las tienen, por cierto. Y hay de las que no lo reconocen. Pero hay una buena noticia, es que Dios manifiesta su poder en medio de nuestra debilidad. Y no tiene que nuestra debilidad hacernos tirar la toalla o desistir, sino encomendarnos al Señor y pedirles que nos ayude para que en medio de cualquiera que sea nuestra debilidad, su poder se manifieste. De modo que no solo seamos transmisores de la palabra, sino transmisores del poder de Dios en medio de la debilidad. Por último, transmitir el Evangelio con el ejemplo. Ayer hablábamos de esto, pero esto fue realmente algo vivido muy de cerca por la iglesia de Tesalónica. Mirad en el versículo 6, vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. ¿Veis la cadena aquí? El Señor, los apóstoles imitadores del Señor y los tesalonicenses imitadores de Pablo. La cadena de transmisión era no solamente en la palabra transmitida, sino en el ejemplo transmitido. Cristo, el primero de la cadena. Los apóstoles siguieron a Cristo en sus pisadas y ahora la iglesia de Tesalónica sigue en el ejemplo de aquellos que les habían predicado el Evangelio. Imitadores. Imitadores, pero al mismo tiempo se convierten en imitados, porque ellos habían sido ejemplo a otros que también llegaron a creer. Es el patrón que fue la iglesia de Tesalónica. Hoy día hay iglesias que están de moda, sobre todo en las grandes ciudades. Son iglesias que llegan a convertirse un poco en el punto de atracción, sobre todo de gente joven, porque tienen determinado estilo de música, porque hacen las cosas de una determinada manera, que llegan a atraer muchas veces no a gente no creyente, sino a gente creyente que se va de sus iglesias para ir a esa iglesia que está de moda en la ciudad. Bueno, habría mucho que decir acerca de eso y quiero ser plenamente respetuoso con las decisiones que cada uno pueda hacer. Pero me llama la atención que lo que convierte hoy día a una iglesia de moda es muchas veces más el estilo que la iglesia pueda tener, que hace atractivo ese estilo, sobre todo a gente joven. Indudablemente tenemos que ser sensibles a la realidad en la que vivimos y también pensar, claro, en todos los colectivos, incluyendo los jóvenes. Pero lo que hizo a la iglesia de Tesalónica una iglesia de referencia no fueron las formas. No digo que las formas no tengan importancia alguna, pero no fueron esencialmente las formas. Fue el fondo, fue el ejemplo, fue el patrón de vida y de palabras de la iglesia de Tesalónica. Cuando el apóstol Pablo dice que a partir de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, usa un verbo en el original de donde viene nuestra palabra eco, literalmente. Y dice un comentarista, Morris, en este versículo, dice, destaca con nitidez la resonante naturaleza del testimonio dado por la iglesia de Tesalónica. El verbo griego está en tiempo perfecto, lo cual implica que el resonar continuaba, una especie de trompeta potente que salía de esta iglesia como una iglesia transmisora de la palabra del Evangelio y del patrón de vida
del Evangelio con poder. Y ese resonar continuaba, que no se trataba de una pasajera fantasía, porque lo que suele ocurrir con las iglesias que están de moda es que, como toda moda, se pasa. Y antes o después ya no está de moda. Y queridos hermanos, el Señor os llama no a ser una iglesia de moda. Eso no quiere decir que no se sea sensible con la realidad cultural que hay en nuestro entorno. El Señor os llama y llama a cada iglesia a ser una iglesia transmisora, un eslabón en esa cadena, para transmitir el Evangelio con palabras, sí, con poder y con el ejemplo. Este es el trío clave. Palabras, poder, ejemplo. Y una iglesia así es una iglesia de referencia, no de moda, sino de referencia que dejará una huella. Es el Señor el que nos puede ayudar para ser ese tipo de iglesias. Y no sois una iglesia pequeña. No sois una iglesia, evidentemente, sin recursos, los hay. Y hay que tomar ánimo, hay que mirar hacia adelante. Hay que decir, Señor, haznos como una iglesia de referencia, como Tesalónica. Han pasado algo más de 20 siglos, claro, las cosas han cambiado. No estáis en Tesalónica, estáis en San Fernando, Cádiz, que es muy diferente de la Tesalónica del primer siglo. Pero Dios nos llama a ser esa iglesia de referencia, esa iglesia transmisora, en palabras, en poder, con el ejemplo. Y eso sí, tenemos el mismo Señor, el mismo Padre y el mismo Espíritu Santo. Por lo tanto, es posible. Y a eso el Señor os llama aquí y a cada iglesia donde el Señor nos ha puesto. No perdáis el ánimo, queridos hermanos. Yo me alegro mucho de ver, diría yo, es lo que he percibido, nuevos ánimos en la iglesia. Que no decaiga. Seguid adelante. Y el Señor irá añadiendo, con vuestro testimonio, y siendo esa iglesia transmisora, ese eslabón, los que han de ser salvos. Y espero, si Dios quiere, que nos volvamos a ver algún día, aunque yo ya no sea el coordinador de la federación. Me queda menos de un mes en esa labor. Pero estaremos sirviendo al Señor y ojalá el Señor permita que nos volvamos a ver y ver que la transmisión sigue con el poder del Espíritu de Dios actuando en nuestra vida. Amén.